Muy bien, pues estamos listos para recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y dile, Señor, gracias porque hoy tú me hablas. Gracias porque hoy tú me transformas. Gracias porque hoy renuevas mi mente y mi corazón y me ayudas a caminar de acuerdo a tus principios y preceptos. Señor, gracias porque hoy rompes todo lo que está estorbando nuestras vidas, que nos impide caminar conforme al deseo de tu corazón. Señor, gracias porque quitas todo argumento que hay en nuestra mente, que hay en el corazón, que nos impide o que nos hace tropezar en cumplir con el propósito que tú estableciste para cada uno de nosotros. Gracias porque abres nuestro entendimiento y nuestros ojos y nuestros oídos para cumplir con el propósito que tú estableciste para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Muy bien, pues esta tarde vamos a continuar hablando acerca de el ser entendidos de los tiempos. Di conmigo, entendidos de los tiempos. Y ser entendido de los tiempos, empezamos a hablar acerca de cómo los soldados en el tiempo del rey David comenzaron a hacer, había una serie de soldados o de guerreros que estaban entendidos de los tiempos. La semana pasada empezamos a hablar acerca de Simeón, un hombre piadoso, y oramos al Señor la semana pasada que nos ayudara a caminar siendo hombres y mujeres piadosos. Y Simeón en este caso, de este ejemplo que estuvimos hablando de la semana pasada y que continuaremos hablando el día de hoy, hablaba de cómo él era justo, cómo él era devoto, cómo él estaba lleno del Espíritu Santo y aparte era entendido de los tiempos. Y en medio de lo que Simeón estaba entendido, la forma tan maravillosa en cómo él había abrazado la parte de las promesas de Dios y le ayudó a tener la convicción de caminar delante de Dios en una manera santa, llena de la presencia de Dios, ayudando a otros a entender este mismo concepto y esta misma convicción que había en la vida de Simeón. Y Simeón fue alguien que fue lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que menciona Lucas 2, 25 y 26, donde él decía que estaba lleno del Espíritu Santo. Y si usted recuerda, en esta temporada, en este tiempo donde estaba Simeón, Jesús no había llegado, apenas estaba llegando al templo para ser presentado. Y en medio de todo eso, Jesús todavía no moría y todavía no había la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra me enseña que estaba lleno del Espíritu Santo sin que aún hubiera promesa de él. Y es algo que nosotros necesitamos aprender de Simeón, el hecho de ser piadosos, que como lo aprendimos la semana pasada, no es solamente el hecho de hacer cosas buenas a favor de otros, las buenas acciones del día que me ayudan a mí a mantener una conducta apropiada, sino que y de respeto y de honra, sino es el hecho de poder nosotros el entender, el ser devotos al Señor, de dar nuestra devoción al Señor, el caminar escuchando la voz del Espíritu Santo que nos dice por dónde necesitamos caminar, que nos revela la palabra para que podamos aferrarnos a ella y podamos disfrutar de ver el propósito de Dios cumplirse y no morir hasta no ver cumplido el propósito de nuestra vida. Amén. Y eso también hablamos la semana pasada. Muchos tenemos miedo a morir, ¿verdad? Muchas veces todos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir, ¿verdad? Y en medio de todo eso, el hecho de aprender lo que Pablo decía, que para él el morir era ganancia, algo donde tú y yo necesitamos aprender a disfrutar, el disfrutar de vivir con la añoranza de la vida eterna, de vivir en la eternidad, donde las cosas son mejores que lo que este mundo puede estar ofreciendo, ¿verdad? Y en medio de todo eso, el arreglar asuntos pendientes, muchas veces no queremos que nos suceda la muerte porque hay cosas que no hemos arreglado, ¿verdad? Y decimos, híjole, hay muchas cosas que tengo todavía que hacer, tantos sueños por cumplir, tantas metas, tantas cosas, y no arreglamos lo que tenemos que arreglar en el momento apropiado. Por eso hoy le damos gracias al Señor que se levantó su misericordia nueva sobre nuestras vidas y nos da la oportunidad para poder arreglar los asuntos que están pendientes y estar listos para que si el Señor dice, vámonos, nos vamos.
Ok, sí estamos, ¿verdad? Y esto es importante, el anhelar la eternidad, anhelar la eternidad. En ese lugar no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más tristeza, no más cobros del Coppel ni de la tarjeta de crédito. Amén. ¿Cuántos anhelamos estar ahí? ¿Verdad? Yo ya no quiero que me cobren. ¿Verdad? Yo ya de mejor estar allá, es mejor estar en su presencia. Pero yo sé que también tengo que arreglar mis asuntos bancarios también, y que es necesario para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Y esto es bien importante. Hablábamos también de la importancia del temor de Dios. Y no puse mi cronómetro, así que apenas voy a empezar. Ok. Y esto es bien importante, que tú y yo aprendamos el principio del temor de Dios, ¿verdad? Y lo veíamos en Proverbios 1:7, que nos dice que el principio de toda sabiduría es el ¿qué? El temor de Dios. Y el temor de Dios no solamente es comportarme o tener una actitud, una conducta correcta, portarme bien, ¿verdad? Sino es y no nada más se refiere a honrar a Dios con venir a la iglesia, con leer la palabra, orar, sino tiene que ver con una actitud, una forma conductual que me ayude a caminar en santidad, en obediencia, en rectitud delante de la presencia de Dios, anhelando las promesas y caminando de acuerdo a lo que la palabra me enseña de cómo necesito hacerlo. De eso se trata el temor de Dios. Y hablábamos ahí en Deuteronomio 10:12 de las formas importantes en cómo el Señor demandaba de nosotros de este temor. Y si vas conmigo rápido, vamos a recordarlo. Ahí en Deuteronomio 10:12, que considero importante lo recordemos. Y luego vamos a brincar al verso 20 y 21. Y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, ahora, y ponle tu nombre. La semana pasada le pusimos nuestro nombre, ¿verdad? Y decía, ahora Israel, pero tú ponle tu nombre. Ahí dice, y ahora Manuel, ahora Osvaldo, ¿qué requiere el Señor tu Dios? ¿El Señor quién? Tu Dios. Entonces, ¿de quién es el Dios? ¿De la gente? ¿Es de quién? Mío, mi Dios. ¿Qué demanda de mí? ¿Qué requiere de mí? Dice, solo requiere, escucha bien, solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que a Él le agrada, y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y brincas al verso 20 y vuelve a recordar el Señor. Dice, tú tienes que temer al Señor, y vuelve a decir, tu Dios. Nuevamente, tu Dios. Dice, adorarlo y aferrarte a Él. Y esa es una de las cosas que generan el temor de Dios, el aferrarnos a su presencia, el adorarle por encima de todas las cosas, en las buenas, en las malas, en las feas, en las horribles y en las tenebrosas. Seguir adorando al Señor y seguir aferrándonos a su presencia. Amén. Y a sus palabras, a su promesa, a lo que Él ha hablado. Amén. Dice, cuando hagas juramento, que sea solo en su nombre. Dice, solamente Él es tu Dios. Vuelve a recordarlo otra vez. El único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. ¿Y cuántos hemos visto milagros en nuestras vidas? Todos hemos visto milagros en nuestras vidas, ¿verdad? Y seguiremos viendo milagros en nuestras vidas. Por eso es sumamente importante y necesario que cada uno de nosotros continuemos con una actitud de adoración. La actitud de adoración me hace recordar lo agradecido que necesito estar con el Señor. Y el estar agradecido me hace recordar cuánto he sido perdonado y cuánto se me ha amado. La palabra me enseña, dice, al que mucho se le perdona, a mucho se le ama, y a ti y a mí se nos ha amado demasiado, de tal manera que no es una obligación, ni tampoco es una responsabilidad, ni algo que estoy obligado a hacer, sino que en medio de mi gratitud yo puedo corresponder al amor que Dios ha derramado sobre mi vida y permanecer con una actitud de arrepentimiento que me ayude a adorar y agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido conmigo. Eso es el temor de Dios. Amén. Y eso es lo más importante de todo esto.
El temor de Dios es la base para que tú y yo podamos andar en los caminos de Dios. Alguien escribió por ahí una canción: los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y ya no la cante lo demás, espere, ¿verdad? Pero es una realidad. Los caminos de esta vida no son como nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque los caminos que el Señor estableció para nosotros son perfectos, son mejores que nuestros caminos. Y los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son más altos que los cielos y mucho mejores que lo que nosotros podemos pensar. Amén. Por eso el temor de Dios es la base para que nosotros podamos andar en los caminos de Dios. El poder servirle a Dios es porque hay temor de Él en nuestras vidas. Hay una rendición absoluta en nosotros y por eso le servimos, por eso le adoramos, por eso le buscamos constantemente, porque tememos a su nombre y buscamos amarle más y más cada día. Y eso es lo importante y lo más necesario. Es lo que nos enseña Miqueas 6 del 6 al 8. Si puedes acompañarme, por favor. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí? Miqueas capítulo 6 versos 6 al 8. Y quiero que tú y yo leamos esta porción de las escrituras que ya se me perdió. Ya lo encontré. Y dice lo siguiente: Miqueas 6, 6 al 8. Y fíjate qué importante lo que el Señor habla aquí. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas. Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo como ofrenda de becerros de solo un año. Dice el verso 7, debemos ofrecerles miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. Y fíjate qué costumbres hemos adquirido, donde mucho de lo que nosotros hacemos para temer a Dios o manifestarle a Dios que le amamos es estar haciendo cosas para Él. Y muchas veces nuestra relación con Dios se basa en que si no leo la Biblia, híjole, no me va a ir bien. Si no oro, híjole, por eso me fue bien mal. Si no vengo a la iglesia, por eso me está yendo como me está yendo, porque he dejado de ir a la iglesia. Y no se trata, el temor de Dios no implica eso. No es el hecho de que hagamos cosas para mantener contento a Dios o convencer a Dios de que estamos de su lado. No sé si me estoy dando a entender. Hemos tenido esta costumbre de hacer sacrificios para hacerle entender a Dios que estoy de acuerdo con lo que Él dice, que estoy siendo obediente nada más por cumplir lo que Él dice. Y Dios no nos manda solo a cumplir lo que Él dice, nos manda a deleitarnos en el Señor. Porque entonces cuando tú y yo nos deleitemos en Él, entonces podremos ver cumplidos los deseos de nuestro corazón. Amén. Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Dice, quiere que hagamos sacrificio. Verso 8 dice, no quiero que hagas eso. Dice, oh pueblo de manantial abierto. Y no dice manantial abierto, pero aquí le vamos a poner pueblo de manantial abierto. Dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Dice que hagas lo correcto y que ames la compasión, y que camines humildemente con tu Dios. Cosas que había hecho Simeón y que estaban manifiestas en Miqueas, manifestándolo en esta parte. ¿Qué hizo Simeón? Que lo hizo ser justo, que lo hizo ser devoto, que lo hizo ser lleno de la presencia de Dios y entendido de los tiempos. El hecho de que hiciera lo que fuera, hiciera todo lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? Que andemos conforme a lo que la palabra dice, que estemos convencidos del amor que hemos recibido del Padre y andemos como es digno de un representante de la presencia de Dios y del pueblo de Dios. Hacer lo correcto no solamente es hacer buenas acciones, hacer lo correcto es amar a mi prójimo como a mí mismo. El hacer lo correcto tiene que ver con bendecir a aquellas personas que me han herido.
Hacer lo correcto es perdonar todas las heridas, ofensas que he recibido y ayudar a esas personas cuando me han ofendido. Eso es hacer lo correcto. Hacer lo correcto es mostrar justicia a aquellos que no tienen justicia. Es el pensar en aquellas personas que están indefensas y que no tienen la manera de un sustento y de darle gracias a Dios porque me ha dado sustento para poder ayudar y ser generoso con otras personas. Eso es hacer lo correcto. Dios demanda de nosotros, como lo vimos anteriormente. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Que amemos la justicia y que amemos la compasión, el orar por los otros, el buscar ayudar a las personas. Hace unos días alguien me comentaba de las personas y que es muy cierto, las personas que no tienen hogar y que en este tiempo se están muriendo a causa del frío y las bajas temperaturas. Y en medio de todo eso algo movió mi corazón. Y que tenía mucho que no sentía esa parte y algo movió mi corazón para pensar en necesitamos hacer algo para ayudar a esas personas. Y yo sé que humanamente haríamos todo lo posible. Y dentro de todo eso vino un pensamiento a mi mente. Yo no sé si el Señor lo puso o vino de mis emociones. Pero ¿qué tal si me dice el Señor que me lleve a esa persona, lo levante de donde está, vaya, lo bañe, lo arregle, le permita dormir en mi casa, le dé alimento y después que el Señor haga lo que tenga que hacer con su vida? Humanamente mi pensamiento dijo no. Pero había algo que el Señor dijo, ¿y qué tal si yo te pido que lo hagas? Y dentro de mí empezó mi corazón a latir y dije, bueno, pues si pues por obediencia, pues adelante. Pero yo si pudiera, tenía mucha preocupación dentro de mí. Dije, ¿cómo voy a meter a una persona así? No le conozco las mañas, no sé de dónde viene ni a dónde va. Yo no sería capaz de eso, me da mucha preocupación. Está mi esposa, están mis hijos y pienso en toda mi seguridad, pero no en la seguridad de hacer lo correcto y amar la compasión y todo lo demás. Piensa por un momento la forma en cómo es temer a Dios, que no solamente tiene que ser, significa solamente venir a la iglesia, leer la palabra, conocerla, sino tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder amar la compasión y extenderla hacia quien más lo necesita. Y oro al Señor que si me da la oportunidad de hacerlo, me prepare para poder hacerlo de la mejor manera y prepare a mi familia para poder bendecir la vida de alguien. Amén. Y eso es necesario, amemos la compasión. Y termina este versículo diciendo, y que camines humildemente. ¿Cómo? Humildemente con tu Dios. Y habla de una cuestión donde no solamente es conocimiento, no es el hecho de envanecernos por cuánto conocemos del Señor, sino que la misma humildad de conocer al Señor me hace ser lo suficientemente humilde para servir a los demás. ¿Me explico? A veces como seres humanos tomamos la conducta de sentirnos merecedores de todo lo demás. Todos nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad? Cuando hemos salido de vacaciones, no queremos que se acaben las vacaciones porque de lo bueno poco. Y cómo nos acostumbramos a que no tenemos nada que hacer y levantarnos un poquito tarde y que todo se prepare y ya está todo listo y híjole, con ganas de no regresar y decir mejor me quedo aquí para el resto de mi vida. Cómo me gustaría tener un ingreso y no tener que ir a trabajar para vivir de esta manera. Porque nos acostumbramos a lo bueno. Nos acostumbramos, somos muy cómodos. Somos muy cómodos con el hecho de las cosas que están a nuestro alrededor y cómo nuestro corazón se aclimata a ello. De tal manera que perdemos la humildad y la sencillez de servir a otros con tal de servirnos a nosotros mismos. Esta sociedad nos ha ayudado y ha enseñado a crecer siendo egoístas y pensando solo en nosotros. Y Dios demanda de nosotros el temor del Señor, la sabiduría que proviene del Señor es una sabiduría que me ayuda a extender un beneficio no para mí sino para todos los demás, sabiendo que en medio de todo eso, si yo busco que el reino de Dios se establezca y su justicia permanezca en esta tierra, el Señor va a añadir todo cuanto hace falta para mi vida. Amén.
Por eso cuando leemos ahí Jeremías 33:3 y dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no tarda sus promesas, el Señor añade simple y sencillamente por hacer lo correcto. Y cuando podemos comparar Mateo 6:33 con Jeremías 33:3, hace un clic tan maravilloso donde lo importante es buscar la presencia de Dios y ver cómo Él añade todo lo que hace falta para que tú y yo seamos bendición donde quiera que estemos. Amén. Y esa es la parte más fundamental del temor de Dios. El temor de Dios no solamente es para mantenernos en la iglesia. El temor de Dios no solamente es para que podamos tener una actitud de comportarnos bien y que la gente pueda ver lo piadosos que somos a causa de nuestro buen comportamiento. Un hombre y una mujer que temen a Dios son ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Que en su momento vamos a hablar de ello. Pero es bien importante la forma tan necesaria de entender el tiempo en el que estamos viviendo y la importancia que tiene el que tú y yo temamos a Dios y caminemos en santidad delante de Él. Una vida que está bajo el temor de Dios no puede caminar sin santidad, porque el temor de Dios me hace conocer a Dios tal cual es Él, y eso me ayuda a ser obediente y a ordenarme a la forma en cómo Él lo establece y caminar de una forma santa y agradable para Él. Amén. Esto es importante. Esto es sumamente importante. Entonces, si tú y yo lo podemos comparar con la vida de Simeón, ahí en Lucas capítulo 2, del versículo 27 en adelante, vamos a ver ciertas características de los hombres y mujeres piadosos, del hecho de poder ver cómo un hombre lleno de la presencia de Dios puede manifestar muchas cosas, no solamente para su propia vida, sino también para la vida de los demás. Y Lucas 2:27 en adelante menciona lo siguiente. Habíamos hablado la semana pasada del versículo 25 y 26, donde describía la vida de Simeón y decía que el Espíritu Santo estaba sobre de él. Entonces, si el Espíritu Santo estaba en él, entonces le reveló que no moriría hasta no ver el plan y el propósito de Dios cumplido en su vida. Amén. Y de eso también hablamos la semana pasada. Dios no va a permitir que muramos hasta que no cumpla su propósito en nosotros. Amén. Así que es bien importante por ello mantenernos expectantes de qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Es sumamente importante. Tú y yo necesitamos discernimiento. Di conmigo, discernimiento. Esa parte del discernimiento no es una emoción, tampoco es un sentimiento, es el saber. Di conmigo, es el saber lo que está por suceder. Eso es. El saber qué está ocurriendo a mi entorno, ser sensible a la voz de Dios para actuar conforme al propósito de Dios. Eso es discernimiento. Y eso es algo que este hombre tenía. ¿A causa de qué le vino el discernimiento? No nada más de una llenura del Espíritu Santo, sino que se aferró a las promesas de la palabra de Dios. Y entonces, aunque la gente le podía decir lo que quisiera, Simeón estaba firme y estaba convencido que lo que Dios le había revelado y que le había convencido, eso es donde él permanecería hasta el resto de sus días, hasta no ver cumplido la promesa de Dios. Y eso es algo que tú y yo es necesario aprender. Eso es doctrina, amados. Doctrina no es una cuestión de hombres, es una cuestión donde Dios establece una convicción partiendo de su palabra. Amén. Entonces, doctrina no tiene que ver con religión. Doctrina tiene que ver con conductas aprendidas de parte del reino de Dios. Un cambio de cultura a la cultura del reino. ¿Estamos? Y dice el verso 27 de Lucas 2. Y dice, ese día el Espíritu, ¿quién? El Espíritu de Dios lo guió ¿a dónde? A la casa de Dios. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley. Fíjate, ¿quién lo llevó al templo?
el Espíritu Santo? Una de las funciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te ayuda a estar en el lugar correcto para haber cumplido el propósito de Dios en tu vida. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo no necesitamos otra guía. El Espíritu Santo es la mejor guía que puede existir. Porque siempre te va a llevar a que estés en el lugar correcto. Para que siempre estés con la actitud correcta. Para que siempre estés con el anhelo correcto en tu corazón. Amén. Y dice ahí que lo llevaron y llegaron ahí, presentaron a Jesús, ¿verdad? Como lo exigía la ley. Y verso 28 dice, y Simeón estaba ahí. Simeón estaba ahí, lo llevó el Espíritu y estaba en el momento correcto cuando el Señor le iba a permitir ver cumplido su propósito antes de morir. Y luego dice, tomó al niño en sus brazos, di conmigo, en sus brazos, y alabó a Dios. Una cosa importante, hay algo que Dios ha puesto en nuestras manos y esa es la perfecta salvación de Cristo Jesús. Y no nada más la puso en nuestras manos, la puso en nuestro corazón. Y es algo por lo que nosotros debemos alabar al Señor. ¿Estás conmigo? Nos cuesta tanto trabajo alabar al Señor. Nos cuesta tanto trabajo el poder adorar al Señor. Cuando nosotros podemos ver esta parte de Simeón en el verso 28, algo que la piedad produce en nosotros es siempre nos va a impulsar a mantener una actitud de adoración. Esa es una característica. La primera fue el discernimiento. La segunda es mantener una actitud de adoración. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? No nada más estoy hablando de posesiones, riquezas o el trabajo que tienes. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Ha puesto amor en ti? ¿Ha derramado su amor sobre ti? ¿Ha derramado su perdón sobre ti? Su gracia está en ti. Su favor está contigo. Sí. Hay mucho por qué adorar a Dios. Pero a veces esperamos canciones emotivas para que entonces el corazón conecte con la presencia de Dios. Cuando yo necesito como hombre piadoso, hombre temeroso de Dios, el generar una cultura de adoración por encima de mi situación. En las buenas, en las malas, en las feas, aunque yo no esté viendo que la promesa se está cumpliendo, yo sigo adorando a Dios. Simeón fue caracterizado como un hombre devoto, un hombre leal a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo tardaría en que le fuera revelado la palabra para poder ver la promesa cumplida? No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sé es que durante todos esos años Simeón permaneció firme a lo que el Señor había hablado y adoraba a Dios aunque él no veía. Y adoraba a Dios. Hoy no vemos las situaciones y hacemos pleito ranchero con Dios. Como para decirle, ahora para que se le quite, pues ahora no canto. ¿Verdad? Y que le haga como quiera. ¿Tú crees que necesita eso Dios? No, Él es digno de toda oración y si no lo haces tú, la piedra lo va a hacer. Si tú no quieres, tiene 1000 pájaros, cientos de pájaros, millones de pájaros alrededor que cantan a su nombre. Es más, los árboles también cantan al Señor. La hierba del campo, ¿no lo quieres hacer tú? Eso no es problema para Dios. Pero creo que Dios ha dado lo suficiente a nuestras vidas para que nuestra vida pueda producir una actitud de adoración por todo lo bueno, justo, amable, todo lo que tiene buen nombre y lo que tiene virtud alguna y lo que es digno de alabanza, lo ha producido en nosotros para que le demos honor y gloria al Señor. Y nos ha permitido verlo a través de lo que hace por nosotros. Pero nos cuesta trabajo levantar nuestras manos en señal de adoración al Señor. Una, porque no entiendo por qué tengo que levantar las manos. Levanto las manos porque le adoro y me rindo. Es una señal de rendirme a Él. No sé por qué tengo que aplaudir, porque le estás dando honor y gloria a Él, no porque la canción se acabó. No para que estos agarren ánimo y decir, sí estuvo buena, sí estuvo buena. No, aplaudimos porque el Señor es digno de todo loor y de toda honra. ¿Por qué danzamos? Es que eso se ve muy... No. Danzamos porque somos libres. Si no podemos danzar en su presencia es porque hay algo que nos está atorando y que nos está manteniendo ocupados y atados a este mundo que no me permite danzar.
o el sobrepeso que a veces tenemos. Pero quiero que tú veas esta parte. Simeón dijo ahí, tomó al niño en sus brazos. Hemos tomado de Dios lo mejor de Él. Tomamos lo mejor de Dios, que fue recibir a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo mejor de Dios para nosotros. No hay nada mejor que eso. Y tomamos eso y lo tomamos con un amor tan extraordinario que yo no sé en qué momento se nos olvida lo grandioso que fue el día que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Que nos hace no caminar como una vida arrepentida, sino como una vida que demanda y que merece, cuando tú y yo no merecemos nada. No sé si me estoy dando a entender. Y somos tan demandantes y exigentes, somos una novia tan tóxica. Somos tóxicos. Pero el Señor en su misericordia sigue bendiciéndonos. Y nos seguimos sintiendo merecedores. Ahí está, soy el favorito. Mira, ahí está. Y seguimos exigiendo y dándolo. ¿Y por qué no has contestado, Señor? En el nombre de Jesús, hazlo ahora. Hazlo ahora, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, así que hazlo ahora. Imagínate que te contestara en el momento. No, hombre, nos sentiríamos Elías, ¿no? Nos sentiríamos el apóstol Pablo. Pero quiero decirte una cosa, ninguno de ellos se jactó por el hecho de pedir algo y que Dios lo contestara en el momento. Yo nunca vi a un Elías jactarse de que pidió que el fuego descendiera del cielo y se consumiera todo. Y sabes, y es más, nunca le pidió, y consume el becerro y consume las piedras y absorbe el agua que se quedó como un charco abajo. Nunca exigió nada, simplemente dijo, tú eres Dios, manifiesta que tú eres Dios. Yo no tengo nada que demostrar, yo solamente soy el mensajero. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y así como te lo describí, eso fue lo que hizo. Consumió el holocausto, consumió las piedras y el charco que quedó afuera quedó absorbido por la presencia de Dios. ¿Se jactó Elías de ello? No. Se jactó Pablo de ver cómo Dios lo libró de sus prisiones. Se jactó Pedro de cómo lo libró de tantas apedreadas y de tantas cosas donde corría su vida a peligro. No. Simplemente caminó en humildad, sirviendo al Señor, porque el Señor es digno de mi servicio. Actitud de adoración. ¿Sí me estoy dando a entender? Y esto es importante. ¿Cómo alabamos a Dios? A través de nuestra adoración, a través de ser generosos. Híjole, pero ¿cómo me cuesta? ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Poco o mucho? Sí, pero yo quisiera que fuera más, porque híjole, me veo apretado. ¿No le puedes poner otro cerito más, Señor? ¿Qué harías con otro cero más? Te pierdes. Muchas veces he pensado eso. Y a lo mejor en mi incredulidad, no, el Señor no me va a poner otro cero, porque con otro cero me pierdo. Se desvía el corazón a causa de los deseos engañosos y perversos del corazón, donde el deleite no es el Señor, sino lo que puedo yo poseer. Cuando tú y yo poseemos la posesión más valiosa que puede existir en el planeta, que es Cristo Jesús. Y eso es importante, entendidos de los tiempos, entendidos de quién es Cristo en mí. Eso me hace adorar a Dios. El temor de Dios me hace saber quién es Dios para mí. Servir al Dios vivo, no cualquier otro Dios, un Dios vivo. Un Dios que sigue haciendo milagros. Amén. Y continúa diciendo el verso 29, dice, Señor soberano, y comienza a Simeón a adorar al Señor. Permíteme ahora tu siervo que muera en paz. ¿Por qué crees que diría eso? Porque vio cumplido lo que el Espíritu Santo le reveló tiempo antes. Ahora sí, Señor, ya llévame. Vi lo que tenía que ver. Vi lo que tú me permitiste que debería de ver.
Y dice, llévame ahora, tu siervo muere en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Y Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Y dice el verso 33, dice, los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía Él. Y esto es bien importante. La piedad nos ayuda. La tercera característica, la piedad, la adoración, el discernimiento y la revelación de Dios en nuestra vida produce asombro en todo lo que está a nuestro alrededor. Porque el nivel de adoración que emana de mi vida no tiene que ver con el hecho de jactarme a mí, sino el hecho de que Dios sea exaltado por sobre todas las cosas. Y eso hace que la vida de lo que está a mi alrededor sea asombrado y decir, wow, ¿por qué puedes decir eso? Porque yo conozco a un Dios que permitió que yo pudiera ver con mis propios ojos algo que Él había prometido. Amén. Y puedes ver aquí, a María se le había aparecido un ángel. Y fue muy asombroso el ver la actitud de un hombre piadoso y temeroso de Dios, que estaba convencido de lo que Dios era para él. ¿Estamos? Entonces, la piedad, la adoración y el discernimiento y revelación produce asombro en nuestras vidas y en los que están a nuestro alrededor. Amén. El verso siguiente dice lo siguiente. Dice, entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Y fue enviado como una señal de Dios para muchos, dice, pero muchos se le opondrán. Verso 35 dice, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Y fíjate qué importante es esto. Qué importante es, ¿verdad? El hecho de poder ver el piadoso puede extender la bendición y profetizar sobre la vida de otros. Eso es lo que puede hacer la vida del piadoso. Si tú vas a Lucas 2:34 conmigo, ahí en esa porción, él empieza a transmitir una bendición. Dice que él bendijo. Y cuando tú y yo estamos hablando de todo esto, es la parte donde yo estoy bendecido para bendecir. Todo lo que Dios ha hecho conmigo es para bendecir a otro. La generosidad no habla solamente de economía, habla de lo que de gracia recibí, yo doy de gracia. Y eso es lo que él estaba repartiendo sobre la vida de María, de José y sobre la vida de Jesús. Una bendición. ¿Tú crees que Jesús necesitaba esa bendición? No, él era Dios. Sin embargo, la revelación que tenía este Simeón le hizo ser un hombre temeroso de Dios que reconoció y habló las verdades que habían sido habladas sobre su vida para que Jesús cumpliera con el propósito del Padre sobre de él. Y eso es algo que tú y yo podemos hacer sobre nuestras generaciones. Eso podemos hacer sobre la vida de quienes están a nuestro alrededor. Extender bendición para que cumplan con el propósito que Dios te prometió a ti que verías. Dios nos prometió que si nosotros recibíamos a Cristo, nosotros y toda nuestra casa seríamos salvos. Es una promesa que vamos a ver cumplida sobre nuestras vidas. 2022, agárrate que viene la promesa de Dios a cumplirse sobre nuestras familias. Porque eso es a donde Dios nos está llamando. Aferrarnos a las promesas de Dios no tiene que ver con un beneficio propio, sino para que otros sean beneficiados con la salvación de Él. Amén. Y esto es importante. Entender que podemos extender bendición. ¿Puedes venir, hija, por favor? Extender bendición. Y otra cosa importante, el poder profetizar. Él estaba profetizando lo que había de venir. Y cuando lo profetizó, no lo profetizó de su corazón, ni de su deseo, ni de sus anhelos, ni de algo que pudiera suceder como lo que actualmente escuchamos como profecía. Y vienen tiempos buenos para ti. Vienen cosas maravillosas están por suceder. Dios te creó con un propósito. Dios te va a levantar para su gloria.
A todos nos han dicho eso y el Señor lo va a hacer. Pero lo que Él estaba hablando no tenía que ver con, vamos, tú puedes, muchacho. No, venía con algo que venía de parte de Dios. Eso es lo que tú vas a hacer. Le fue revelado a Isaías que tú harías todo esto y que serías como una piedra de tropiezo para muchos. Y eso fue lo que Simeón estaba declarando. No estaba declarando otra cosa fuera de la palabra. Ten cuidado con lo que estás buscando que la gente te profetice o escuchar lo que tú quieres escuchar de parte de Dios, porque la profecía no tiene que ver con deleitar tus sentimientos y emociones y lo que tu oído está ansioso de escuchar, porque el diablo también puede profetizarte y llevarte por un camino de mal. Y que no caminemos en santidad, que no caminemos en rectitud. A eso quiere llevarte el enemigo, con tal de que sean satisfechos nuestros deseos y sentimientos. La profecía tiene que ver con la palabra, y si no estás centrada en la palabra, yo dudaría de esa profecía. Como también espero que tú lo puedas hacer. Estar conscientes, estar entendidos de los tiempos, no es aceptar todo porque dice, así dice el Señor. ¿Estás acá conmigo? Entendido de los tiempos no acepta cualquiera que dice así dice el Señor. Y si así dice el Señor no viene lleno y plagado de la palabra, entonces yo pediría una confirmación al Señor, decir que qué es realmente lo que tú quieres hablarme. ¿Me doy a entender? Muchas veces estamos buscando hoy en día predicaciones y que Dios me hable. Señor, háblame. Aquí está lo que yo estaba necesitando. ¿Produjo cambio en tu vida? No, produjo calma en tus emociones, porque tu vida sigue siendo exactamente la misma. Y sé que no nada más te ha pasado a mí me ha pasado, porque estamos buscando un Dios equivocado. No estamos siendo entendidos de los tiempos. Tampoco nos ha permitido caminar en santidad ni en rectitud delante de Dios, porque seguimos con nuestros mismos deseos y anhelos y pecados recurrentes que constantemente me tengo que estar arrepintiendo porque no puedo vencerlos. ¿A causa de qué? A causa de un conocimiento que no ha sido revelado a nuestras vidas. Cuando hablamos de un conocimiento revelado, es lo que produce una transformación en nosotros para que dejemos de pecar y andemos en santidad. ¿Sí me doy a entender? Y hoy lo que Dios está buscando en nosotros no nada más es que seamos hombres y mujeres piadosos, sino temerosos de la presencia de Dios, entendidos de qué era lo que venía y lo que estaba por delante. Y eso estamos rascando solamente la superficie de muchas otras cosas que Dios está a punto de enseñarnos en los próximos días. Pero esto es importante. Dios no es una religión. Dios no quiere que seas santo para canonizarte y que tengas buenas acciones para canonizarte y que poner un cuadro aquí, Santa Kibey, y le demos honor a Santa Kibey porque hizo cosas bien. Fue obediente y cuando le dije vienes hija, vino bien rápido. No, Santa Kibey, San Manuel. Porque Dios no está buscando solo nuestras buenas obras, está buscando un corazón que le obedezca. Está buscando un corazón que camine en rectitud y en santidad delante de Él. Que este mundo no nos va a conocer y nos va a despreciar y nos va a desechar. Si al Hijo de Dios lo desecharon, ¿qué te hace creer que a ti no te van a desechar? De este mundo no es merecedor de este tipo de personas en las cuales Dios quiere convertirnos. Pero el cielo está lleno de muchos de ellos. Y ahí es donde tú y yo necesitamos poner nuestra mirada. Este mundo no da la recompensa que el Señor está a punto de darnos. Caminar en humildad delante del Señor no es jactarte de cuánto te ha bendecido el Señor y por cuántas posesiones has tenido en tu vida, por cuánto lograste hacer y jactarte. Dios no te da las bendiciones y te da una nueva casa, un nuevo vehículo para que la gente diga, wow, cuánto te ha bendecido el Señor, mi hermano. Es una mentira creer que por las posesiones que tenemos Dios nos ha bendecido.
Es una mentira. Y ahí vamos todos embelesados porque cuánto nos ha bendecido el Señor. Cuánto, ese es el símbolo de una vida prosperada. Sí, pero el corazón está todo turbado y está todo por sin ningún lado y no sigue al Señor. ¿De qué me sirve todo eso? Si no hay un corazón que busca unidad, si no busca un corazón que busque que otros sean bendecidos a causa de esas situaciones. Dios nos da para que podamos bendecir a otras personas, no para que nos jactemos a nosotros mismos. Y eso es algo que Él está buscando en nosotros, corazones piadosos, que no se jactan ni de su conocimiento, ni de lo que Dios ha puesto en sus manos para administrar, sino que es un corazón que anhela que la presencia de Dios esté dentro de ellos. No sé si me estoy dando a entender. Y hoy es un buen día donde la misericordia de Dios se ha levantado para que tú y yo podamos caminar en ello. Se levanta un espíritu de adoración en nuestras vidas, no nada más por lo que Él nos da o lo que podemos recibir de Él, sino por quién es Él, porque le conocemos a Él, no como una religión, tampoco como un estilo de vida, sino porque su vida produjo vida en nosotros. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde y vamos a terminar este tiempo? Te voy a pedir que cierres ahí tus ojos un momento, levantes tus manos, señal de rendición a Él y digas: Señor, aquí está mi vida. Tal vez he estado muy lejos de tu presencia estos días y lo único que pido es que me ayudes a volver a ti. Dile ahí: vuélveme a ti esta tarde. Vuélveme al camino correcto. Si mi corazón se ha endurecido, si mi corazón se ha apartado de tu presencia, Señor, vuélveme a ti. Vuélveme a ti. Vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Señor, que tu presencia, que tu amor esté rebosando dentro de mí, que tu amor que cubre multitud de faltas y defectos me inunde por completo, que me llene de paz, que me llene de sabiduría para poder caminar conforme al deseo de tu corazón y no conforme a los deseos de mi alma y de mis sentimientos. Necesitamos de ti esta mañana, Señor. Esta tarde inúndanos de ti. Señor, pon un corazón devoto a tu presencia. Que la revelación de tu palabra produzca vida dentro de mí. Que pueda yo ser devoto a ti, darme a ti por completo, no porque alguien me dice lo que tengo que hacer, sino porque tú me has instruido para permanecer en Él. Dame convicción, Señor. Dame las convicciones necesarias para permanecer firmes, aunque las personas que están a mi alrededor busquen tumbarme, busquen que mi fe se mengue. Señor, hoy pedimos que tú traigas esa transformación y esa convicción a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos esta tarde de tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de esa llenura que diste a Simeón para poder estar en los lugares correctos y poderte ver obrar otra vez. En el nombre de Jesús, quita toda apatía de nuestras vidas. Señor, quita todo aquello que está estorbando que podamos ver tu gloria. Señor, y así como prometiste en la vida de Simeón, no morir hasta haber cumplido el propósito tuyo. Así, Señor, esta tarde clamamos porque tú nos ayudes, Señor, a no morir hasta ver tu propósito cumplido sobre nuestras vidas. Derrama tu fortaleza, Señor. Multiplica la fuerza del que está cansado o que no tiene ninguna fuerza. Multiplica esta tarde, Señor, la fuerza de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Empieza a darle gracias ahí. Empieza a adorarle por quién es Él, Señor. Te adoraremos cada día de nuestras vidas, porque no podemos vivir sin ti, Señor. Tú eres todo para nosotros. Señor, gracias porque hoy has renovado nuestra mente, las intenciones de nuestro corazón, y nos permites, Señor, estar plenos y confiados en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Adoramos tu nombre, Señor, porque eres precioso, Señor. Oh,
No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos.